A tus pies yo me inclino. ¿Qué me tienes que decir? Queda el tiempo detenido. Cuando vengo a tus pies yo me inclino. Mi oído es para ti si tú estás. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos y amigos que en esta ocasión vuelven a estar conmigo para que podamos seguir tratando estos temas tan maravillosos en este tiempo, pues trabajando con el libro de Daniel, pero también de ahí hacer una base para ir entonces abriendo lo que sería eventos, por ejemplo, pues el evento de la gran tribulación, eventos pues que tengan que ver con el Armagedón, eventos que tengan que ver con el rapto de la iglesia, etcétera, etcétera. Pero estamos utilizando el libro de Daniel como la cronología, como la base, como lo que determina los eventos, y a esta pues le añadiremos alguno que otro que se nos haya quedado. Recuerde, está usted en el canal del pastor Héctor Santiago y su familia, estudiando las escrituras a los pies de Jesús, que lo presenta pues nuestro ministerio Ciñéndose la Toalla, un ministerio de capellanía que tiene que ver con visitar, ayudar y bendecir a aquellos que lo necesiten, sea en un hospital o sea en su casa. Así que ore por nosotros, bendíganos, ayúdenos para que nosotros podamos ser pertinentes en ese trabajo. Y vamos a orar. Voy a estar en el capítulo 11. Había pensado yo no trabajar el capítulo 11 e ir directamente al 12, pero hay unos eventos, hay una información en el capítulo 11 del libro de Daniel que me gustaría ya dejarla pues un poquito clara en todo lo que es este estudio del libro de Daniel, y recordarle que una vez termine yo con los lunes a las 6:30 que estamos trabajando con Génesis, y que ya nos queda lo que como 2 clases adicionales, que no pasa de 3, pues vamos a tocar aquellos capítulos del libro de Daniel que pues los he brincado porque no son proféticos o escatológicos, son más históricos, pero que también son importantes y que tienen, vamos a decir, unas enseñanzas base hermosa. Así que vamos a orar. Señor, te damos las gracias, te bendecimos en esta tarde, y te pedimos, Dios, que esta enseñanza sea lo más simple posible para que podamos beneficiarnos los que sabemos un poquito más y los que saben un poquito menos, Señor. Pero que todos podamos beneficiarnos, y sobre todo, pues que sea información que se pueda utilizar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y recuerde, lápiz, libreta y su Biblia. Yo estoy utilizando la Thompson en esta tarde, la Biblia Thompson, pero libreta y Biblia, yo estoy en Reina Valera, es la que estoy utilizando para este estudio. Así que déjeme hacer una introducción a lo que vamos a hablar en el capítulo 11. Lo escribí así: vamos a estudiar el capítulo 11 del libro de Daniel, pero les recuerdo que el capítulo 10 es la parte principal o primera de este capítulo. O sea, que el capítulo 11 y el capítulo 12 están amarrados al capítulo 10, por lo menos la parte final del capítulo 10. El capítulo 10 como que termina como sin, como nosotros diríamos, sin ton ni son, y es porque es el principio de estos 2 capítulos. En este capítulo quiero introducir la enseñanza de la doble referencia profética, que usted va a ver que aquí se habla de 2, o sea, se trae 2 profecías, pero en un solo evento. Un evento
que habla de una profecía en un momento y otra profecía en otro momento. Y el hecho de que hay conceptos que se repiten o se mezclan de una profecía simple con una futurista. O sea, que hay una descripción en un evento profético, se describe, pues primero va a pasar así, va a pasar así, va a pasar así, va a pasar así. Pero eso que describe a la misma vez lo que hace es señalar a un evento profético más adelante. Nosotros le llamamos escatológico, del tiempo del fin, pero no necesariamente tendría que ser del tiempo del fin. En este caso lo es, pero pudiera ser que en otro caso pues sea un evento de algo, una profecía que se cumple en un momento dado, obvio que luego será historia, pero que más adelante pues vuelve y se cumple. Es como hay conceptos que hay que tener cuidado con ellos, porque aun cuando hablamos nosotros del anticristo, pudiéramos nosotros pensar que todo lo que diga la Biblia del anticristo en sus referencias tiene que ser escatológico y tiene que ver con los tiempos del fin, cuando el anticristo pues se va a presentar. Esto pues yo lo voy a estar enseñando cuando hable del anticristo y cuando hable de las tres figuras. Recuerde que yo no voy a leer Apocalipsis libro por libro, pero voy a hablar de las tres figuras que se desarrollan en la escatología, en el tiempo del fin, los tiempos que estamos esperando, porque ya nosotros estamos en el tiempo del fin. Pudiéramos pensar que cada vez que haya una referencia a algún evento, pues es el anticristo, y no, ha habido anticristos. Ha habido anticristos. Y hay anticristos, yo digo, genéricos, o sea, que el individuo es un anticristo, ataca a Israel en la historia, ataca a Israel y hace algunas cosas terribles, pero no es el anticristo que estamos esperando en la escatología. Pero aquí y ya nosotros hemos hablado de Antíoco Epífanes en varias ocasiones, aquí lo voy a tocar poco, pero la descripción hay que verla, porque en su descripción se está describiendo otro evento, en una descripción que en el tiempo de Daniel, entienda esto, en el tiempo de Daniel era profecía, era profético, no era historia. Usted lo está viendo como historia porque estamos en el 2021, estamos 21 siglos después, no después, pero vamos, estamos en el siglo 21 y Daniel estaba en el siglo sexto, quinto, antes de Cristo. Entonces, desde esa perspectiva, pues nosotros estamos viendo historia, pero hay eventos que no se han cumplido. Como no se han cumplido, se convierten entonces en escatología. Vámonos directito a la Biblia. Búsquese el capítulo 11, verso 1. Dice, hoy no tengo, ¿cómo se dice? Los charts que yo hago, pero sí, la hermana Denise, pues le va a ir presentando, como siempre ella hace, que le va presentando la escritura para que la podamos leer juntos. Dice, y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Recuerde que ese primer verso lo que hace es que establece fecha de la profecía, de lo que se está escribiendo. En el capítulo 10, que en casi todos los capítulos de Apocalipsis se determina si estaba en el tiempo de Nabucodonosor, si estaba en el tiempo de Darío, de Ciro. O sea, porque algo que usted ya debe saber, por favor, usted debe saberlo, son los 4 imperios principales y los dos pueblos, 2
o tres pueblos que eran fuertes en ese periodo. Cuando hablo de los 4 imperios principales, vuelvo a repetirlo, esto es una repetición, no estoy diciendo nada nuevo ahora. Estoy hablando ya, y usted debe decir, pues ya va a hablar de Babilonia. Babilonia, con Nabucodonosor, es el tiempo de Babilonia y Nabucodonosor. Luego, los medo-persas. Y ya hemos hablado de los medo-persas y hemos hablado de Darío y de Ciro. Darío el medo, Ciro el persa, medo-persa. Después, Grecia. Cuando hablamos de Grecia, estamos hablando de Alejandro Magno, Grecia y Alejandro Magno, y luego sus 4 capitanes que se quedan con el reino. Eso es Grecia. Y luego Roma. Pues hasta ahí, de eso ya usted debe saberlo. Y debe saber que antes de Babilonia, dentro de los no que llegaron a ser imperio, porque no arroparon parte del mundo conocido, estaba Egipto, y Egipto es una nación fuerte y que va a estar saliendo en diferentes etapas de la vida de la Biblia y de Israel. Y estaban los asirios, que se llevaron a las 10 tribus de Israel 70, 100, 125 años antes de que Nabucodonosor se llevara a Judá. Ya se lo habían llevado a Asiria. Que luego Asiria es derrotada por Nabucodonosor también, y por los persas. Recuerde que los persas tenían 3 costillas en la boca, y dentro de esas 3 costillas estaba Egipto y estaba Asiria. Pero también están los sirios, que todavía en nuestro tiempo Siria existe por allí al norte de Israel. Están los sirios que son un poquito nombrados en la profecía, en los libros proféticos de Israel, pues porque fueron enemigos de Israel de muchos años. Amén. O sea, eso lo digo para que estemos claros. Y aquí cuando dice en el año primero de Darío el Medo, pues ya le da dos informaciones. Primero que de Media era Darío, de Persia era Ciro. Y segundo, en su año primero es que pues se dan estos eventos que a veces son repetitivos, pero que tienen información adicional. Son repetitivos porque en el capítulo 2 habla unas cosas según un sueño de Nabucodonosor. En el capítulo 7 habla otras cosas similares, pero añadiendo detalles. Y en el capítulo 11 es espeluznante para el que lo vivió, para el que lo leyó y lo vivió. No para usted y para mí, que lo estoy viendo en la historia, pero para el que estuvo 100, 200, 300 años después del escrito de Daniel, y puede comparar que el detalle de lo que se habla allí proféticamente. Obvio que Daniel no está escribiendo para el mundo, aun cuando ha llegado a nosotros. Está escribiendo mayormente para Israel, que es el que va llevando los rollos de cuando regresan de Babilonia y regresan de Media, pues van llevando esos rollos. Así que el verso 2 dice: y ahora yo te mostraré la verdad. Recuerde que había un ser, que yo estuve hablando hasta de los seres angelicales en el capítulo anterior, y hay un ser que está enseñando y dándole una información a Daniel. Dice: he aquí habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte en su riqueza levantará a todos contra el reino de Grecia. Fíjese que ahora está dando como un detalle adicional, y está poniendo a unos participantes adicionales que no estuvieron ni en el capítulo 2
ni en el capítulo 7. Vamos a hablar de Ciro el Grande. Ciro el Grande, que es el que inicia el imperio, de Cambises II. No se lo tiene que aprender, pero por lo menos tener un conocimiento de que ese capítulo 11 está profetizando a un rey que se llamó Gautama, Cambises II, Darío I, el Medo, el Grande, y de Jerjes I, que también se le llama en la Biblia Asuero, y que usted lo va a encontrar en el libro de Esther. Esas personas son profetizadas en el libro de Daniel, que se iban a levantar. O sea, la persona o el personaje que le está dando información a Daniel, que le está explicando detalles ahí al centavo en ese capítulo 11, porque le está dando ahora más información. El 3 dice: se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad, refiriéndose a Alejandro Magno. Alejandro Magno dice, fíjese, pero entonces de Alejandro Magno, mire cómo dice: pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. 4 vientos, 4 reyes, que fueron 4 capitanes, que cuando murió Alejandro, pues ellos se dividieron el mundo, se lo dividieron entre ellos 4, entre ellos pues sobresale, y aquí pues va a ser más referencia entre 2 de ellos, no en los 4. Dice, no a su descendiente, o sea, que no es un descendiente de Alejandro Magno, el que toma el reino, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. O sea, que no es un descendiente de Alejandro Magno el que va a coger el reino, y aun cuando se divide en 4, no tiene el poder que tuvo Alejandro, que llegó prácticamente hasta la India. O sea, hizo en la Grecia de ese entonces, hizo un trabajo bélico enorme. Así que no van a conquistar al mundo, van a empezar a tener pérdida. Aquí yo tengo una verdad bíblica que quiero traer hasta aquí. Y dice, Dios levanta y quita reino. La Biblia lo dice de otra forma: Dios pone y quita reyes, ¿verdad? Pero lo que nos va demostrando la profecía de Daniel es que Dios está pendiente y tiene conocimiento de los reinos, y tiene conocimiento de la historia, y quién pasó y quién va. Y quién va a ganar. Dios, ¿cómo dice? Todo lo sabe. Si usted me pregunta a mí, ¿quién va a ganar las próximas elecciones del país que sea? Dios lo sabe. Eso no quiere decir que Dios interviene siempre en todas estas cosas. Hay cosas que Dios las deja que sean parte de lo que es el mundo y de que sean parte de lo que es la vida normal. Y también hay una verdad bíblica aquí, y es que el poder humano es temporal. Es temporal. Usted no crea que usted es eterno o que usted es eterna. Usted está puesto en un lugar y que tiene una connotación o vamos a decirlo, un trabajo en el cual se le dio poder. Hágalo bien, porque mañana usted tiene que salir, y tiene que salir porque usted es humano, usted es humana, y en ese sentido no es para la eternidad, tiene un tiempo, es temporal, y todo bajo el cielo es temporal, y desde esa perspectiva, pues uno tiene que saber que tiene que portarse bien, tiene que hacer las cosas bien para que su nombre quede escrito con una buena historia, no para que usted quede escrito con algo, una falta que no es bueno. Dice el verso 5, no voy a leer todo el capítulo, se lo adelanto, no voy a leer todo el capítulo, pero
en algún momento pues voy, no que no lo vaya a leer, sino que voy a dar un brinco y le doy una explicación. Dice, y se hará fuerte el rey del sur. Fíjese que ahora comienza desde el 5, comienza a hablar de Grecia, pero comienza a hablar con puntos cardinales, el rey del norte, el rey del sur. Yo le explico ahora quién es el del norte y quién es el del sur. Dice, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y se hará poderoso, su dominio será grande. Esto es historia, o sea, no se la puedo explicar toda porque tendría que estar yo aquí casi un año explicando detalles. Dice, al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Y digo, déjeme decirle esto con mucho cuidado, ¿verdad? Porque tampoco queremos ser un poquito, pero de lo que está hablando es de una historia de muerte. O sea, ese ser que está hablando con Daniel acaba de sentenciar a muerte a la hija del rey del sur y le está advirtiendo que ella va a hacer unas gestiones para que el sur y el norte pues se junten con alianza, pero le está advirtiendo que es contra su vida, que va a haber un acto contra su vida. Ahora, déjeme explicar un poquito. El rey del sur es Egipto. Esos 4 que salieron o que agarraron o que reinaron en Grecia, estaban los Ptolomeos, que viene de un general que era Ptolomeo, y vienen los Ptolomeos que se asientan hacia el sur de Israel. O sea, en la base, el punto, cuando la Biblia habla de nortes y de sur, y de este y de oeste, es Israel. Y se habla de Egipto y el norte es Siria. Recuerden ahorita que les hablé de los sirios, Siria. Ahí se levantaron los seleucidas en el norte, que son dos personajes clave en lo que es la historia de Grecia. Los Ptolomeos con el rey Ptolomeo I Soter, y los Seleucos primero Nicator en el norte. ¿Y qué eventos hablo ahí? Ya se los resumo. Alianzas políticas con un matrimonio, o sea que van a buscar que la hija del rey del sur se case con el rey del norte, traiciones, guerras constantes, y la que está en el medio, Israel. Porque ¿por qué están hablando de Siria y están hablando de Egipto? Porque Israel está en el medio de esos 2 monstruos grandes. Una verdad bíblica que traigo aquí. Las alianzas humanas sin Dios fracasan. Y de hecho, en lo que Nabucodonosor vio, que habían unos pies que estaban mezclados, recuerdan, que estaban mezclados con hierro y con barro, y que decía que eran 10 deditos, y que eso eran 10 naciones que iban a tener alianzas humanas frágiles. Bueno, el día que yo estoy grabando esto, ya pasó el evento de Estados Unidos con Irán, y el evento de que decidieron por 2 semanas detener la guerra, y creo que duró un día. Sí, es que llegaron un día. Frágiles, completamente frágil. Así que en el verso 6 dice que al cabo de años harán alianza y la hija del sur vendrá al norte. Se está refiriendo, ya dije, pues que el del sur es Egipto, y la hija del rey de Egipto es Berenice. Eso para que usted, pues, si quiere buscar un poquito más en la historia,
Y entonces, ¿qué ocurrió? Dice que para hacer la paz decidieron casarla. Usted sabe que para ese tiempo se casaban los reyes. Salomón se casó para estar haciendo la paz, se casó con montones de mujeres, con montones de mujeres. Eso fue algo que hizo Salomón también. Ahora, déjeme ver si lo consigo por aquí. La esposa del rey del norte es Laodice primera, Laodice primera. Y Laodice primera, en el tiempo cuando muere su esposo, manda a matar a Berenice, a su hijo y a sus acompañantes, como lo había profetizado Daniel en el capítulo 11 de su libro. Yo digo capítulo 11, recuerde que eso no tenía, en su rollo, eso no tenía capítulos ni versículos. Eso era un rollo, un escrito. Dice el 21, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable. Ahora es que entra Antíoco. Entra Antíoco como el sucesor del rey del norte. Dice, al cual no dará la honra al reino, del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Fíjese la descripción, porque esta descripción que no tiene que ver ahora con Israel específicamente, pero que en el libro de Apocalipsis sí tendrá que ver con Israel y con los 7 años donde se le llama la gran tribulación, que de eso pues yo también quiero hablar, de la gran tribulación. Pero vendrá sin aviso y con halago, y las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Será del todo destruido junto con el príncipe del pacto. Es lo que está diciendo este Antíoco Epífanes, que yo no quiero hablar mucho de él porque ya he hablado en varias ocasiones, pero tiene una descripción. Llega al poder con engaño, hace pactos falsos, ataca a Egipto, porque recuerde que el asunto estaba entre el sur y el norte, y Egipto era el sur. Es detenido por Roma, y escuche esto, porque esto se va a dar en el Apocalipsis también, y lo vamos a leer en la segunda parte de esta grabación. Vamos a escuchar esta parte que dice, enfurece contra Israel. Y allí, en Apocalipsis, pues hay unos eventos donde cuando no se puede bregar con Israel, o sea, en una forma diferente, cuando el anticristo no puede, y el anticristo, el falso profeta y la bestia, que es Satanás, cuando no pueden bregar o destruir a Israel, se van a hacer guerra contra su familia, contra los que nombran o están bajo el nombre de Jesucristo. Que ya usted sabe quiénes son. Ya usted sabe quiénes son los que van a recibir esa persecución. Dice, y el verso 31, dice que dijo un brinquito ahí. Y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, que eso lo hizo Antíoco en Israel, y pondrán la abominación desoladora. Mire cómo se llama. Anote eso, porque lo voy a llevar a Mateo, donde Jesús habla específicamente de esto, pero obvio, si esto ocurrió en Grecia y Jesús nació en Roma, o sea, nació después, en el Imperio Romano, déjeme no decir que Jesús nació en Roma, porque nacer en Roma es nacer en Italia, y Jesús nació en Belén, pero que nació bajo el Imperio Romano 300 años después de este evento, 200 años después de este evento. Entonces Jesús nace 30 años después, está hablando de la abominación desoladora. Pues entonces pues no puede estar hablando de Grecia, tiene que estar hablando hacia el futuro de algo que va a ser similar. Dice, y pondrá la abominación desoladora, con lisonja seducirá a los
violadores del pacto, a los violadores del pacto. Fíjese hacia dónde irá. No va hacia el centro de Israel en términos de conocimiento de Dios. Dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. O sea, que ahí habrá un remanente en Israel que va a tomar acción como lo hizo o se hizo en el tiempo de Antíoco, y ya eso pues una historia que ya yo la hablé con ustedes, de los macabeos. Los macabeos que fueron quienes se alzaron, judíos que se alzaron contra Grecia y contra Antíoco para trabajar el asunto de que se metió allí en el santuario y sacrificó un cerdo y hizo un altar a Zeus, el dios supremo de los egipcios, Zeus. Así que yo me voy a quedar aquí adrede, porque voy a empezar a hablar un poquito de ciertas otras cosas, así que me voy a quedar aquí, voy a orar, voy a cerrar este segmento y lo vuelvo y le digo, cuando usted vaya a ver estos segmentos que yo los divido en dos por causa de que no quiero estar más de 30 y tantos minutos, por favor, vaya a la parte final del capítulo anterior, por lo menos los últimos 5 minutos, escúchelo y luego pone el nuevo y así le da una continuidad. Recuerde, Pastor Héctor Santiago, Dios te bendiga. Espero pues que la información pues te esté gustando, pero si necesitas más información o necesitas saber qué libros yo utilizo de referencia, pues sencillamente escríbeme. No lo digo por aquí porque a veces no conozco todas las reglas del YouTube o del Facebook y si nombro algunas cosas que no sean correctas, pues me van a detener. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos, te adoramos y te glorificamos y te pedimos que tú bendigas lo que hemos grabado hasta aquí, que alguien lo estará escuchando en algún momento y que sea pertinente, que sea bueno, que sea, Dios mío, no tan solamente para conocimiento, sino para ir teniendo una base hacia el futuro, hacia nuestro futuro que está cercano, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Recuerda, si te gusta lo que estamos haciendo, danos like. Y por favor, trata de siempre vernos, sea en Facebook o sea en YouTube, trata de vernos dentro de lo que es el YouTube o el Facebook y vas a saber que lo está haciendo si le puedes dar like o si te puedes suscribir al canal. El canal Escudriñando las Escrituras, estudiando las Escrituras a los pies de Jesús. Ese es el canal. Dios te bendiga.